Buenos días, bendiciones amadas mujeres del Pozo. ¿Cómo están? Dios me las bendiga. Seguimos aquí en el devocional de la mujer del Pozo. Disculpen mi postura, pero trayendo bien lastimada de mi espalda, pero aquí estamos compartiendo la palabra de Dios, este devocional de este martes. Y vamos a empezar con una pregunta que hicimos el día de ayer. El día de ayer hicimos una pregunta en la mujer del Pozo y preguntamos que si usted está viviendo su vida o está sobreviviendo su vida. ¿Y cuál es la diferencia entre vivir y sobrevivir? Bueno, vivir es tener la vida en sus manos. Vivir es usted tener el control de su vida. Vivir es que usted tiene vida y además la está viviendo y la está disfrutando. Disfruta el vivir, disfruta el despertar, disfruta el cada día. Eso es vivir la vida que Dios le ha dado, la vida que tiene en este momento. Y sobrevivir, en cambio, se define como vivir, pero en medio de un suceso determinado, en medio de condiciones adversas. Sobrevivir es estar tratando de sacar cada día a su vez, y muchas veces pudiera ser que no se está disfrutando, sino que simplemente se está pasando y pasando cada día, dejando que ahí pase y que pase, sin estar disfrutando de la existencia de cada día, sin estar disfrutando de la existencia de cada día. Así que te vuelvo a hacer la pregunta: ¿tú estás viviendo la vida o estás sobreviviendo en esta vida? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Estás viviendo? Ahora me atrevo a hacer la pregunta un poco más amplia. ¿Estás viviendo en tu vida las promesas de Dios? Porque eso es lo que te va a dar la plenitud, eso es lo que te va a dar el disfrutar cada día, el disfrutar lo que estás pasando en este momento. La palabra de Dios en el Salmo 119:92 nos dice: si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Y hay dos palabras contrarias aquí: deleite y aflicción. Podríamos decir que eso es la diferencia entre vivir y sobrevivir. El que vive la vida, el que está disfrutando la vida, se está deleitando, se deleita en las promesas que Dios tiene, se deleita en las cosas, y aún aunque esté en medio de aflicciones, hay un deleite dentro de Dios. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es esa paz que a veces decimos, una paz inexplicable, que aún en medio de situaciones Dios me la da, una tranquilidad, un dejarle a Dios el control, es un tener, aunque yo no pueda estar allí en ese lugar, aunque yo no tenga el control de lo que está pasando, aunque yo no sé qué va a pasar mañana, aunque haya mucha incertidumbre, me puedo deleitar en medio de la situación. Eso es vivir. Y sobrevivir es dejarse llevar por la aflicción, perecer en medio de la aflicción, es no estar viviendo. Son aquellas personas que lo mismo les da un lunes que un sábado, que lo mismo les da invierno que verano, que lo mismo le da el año 2022 que el año 2023. Son personas que se levantan en automático, hacen su rutina, se levantan, van al baño, se lavan los dientes, se bañan, se cambian, se van y hacen sus tareas diarias, regresan a la casa y se duermen. Y así la pasan 1, 2, 3 días, 3, 4 semanas, que después se convierten en meses y en años. Y cuando menos se lo dieron cuenta, solamente están sobreviviendo y no están viviendo. La gente a su alrededor está deleitándose, la gente a su alrededor está creciendo, está progresando, está alcanzando sus metas, sus deseos, sus proyectos, pero la persona solamente está sobreviviendo, solamente está pasando el día al día, no está con ninguna meta, con ningún sueño. Si hoy amaneció nublado, le da igual; si amaneció tierra, le da igual; si amaneció le da igual.
no tiene ilusiones. Y eso es sobrevivir, eso solamente es estar dejando que la vida nos pase y se nos vaya entre las manos. Y para nada ese es el plan de Dios para nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros pase por este mundo nada más viviendo por vivir. Pues ya cuando me toque, me toca, ya cuando Dios diga yo ya, si Dios dice que ya, pues ya. No, eso no es el proyecto de Dios. Porque Dios cuando te diseñó en el vientre de tu madre, te diseñó con un plan, con un proyecto, te diseñó con un deseo. Y hasta que no se cumpla ese proyecto, eso es vivir cuando tú estás viviendo el plan de Dios, cuando tú estás viviendo el proyecto de Dios para tu vida. El proyecto de Dios para tu vida para algunos es que estudiaran una carrera y en medio de esa carrera le dieran gloria a Dios, sirvieran a otros a través de esa carrera. El proyecto para algunas a lo mejor nada más van a decir, pues yo nada más soy ama de casa. No, el proyecto de Dios para tu vida era que tú, colabores en ese matrimonio, colabores con esos hijos y que tú desarrolles en esos hijos el carácter, desarrolles el temor a Dios, desarrolles lo que Dios ha confiado en ti a través de esa familia. Ningún papel de nadie es menos o es menor o es menospreciado delante de Dios. Entonces, amada, esta es la pregunta del día de hoy, del devocional del día de hoy. ¿Estás viviendo plenamente? ¿Te estás deleitando en la vida que tienes? ¿Te deleitas en la vida? Y aún en medio de lo que estés pasando, aún en medio de mucha aflicción, tú te puedes llegar a deleitar. Por eso dice aquí el salmista, si tu ley no hubiera sido mi deleite, es decir, deleítate en la palabra de Dios, deleítate en lo que Dios tiene para ti, deleítate. Cuando no conoces la palabra de Dios, cuando no conoces las escrituras, no te vas a saber deleitar. No vas a conocer los planes que Dios tiene para ti, no vas a conocer las promesas que Dios tiene para ti. Y como no estás esperando nada, no hay un deleite en ti, porque tu vida no está esperando nada. Ahora, ¿qué está esperando tu vida? Quizás tú estés diciendo, bueno, yo estoy estudiando una carrera y a través de esa carrera yo estoy esperando graduarme, o yo estoy edificando mi casa, yo estoy esperando que mi casa esté terminada, o yo estoy educando una hija y a través de esa hija yo me estoy deleitando. Bueno, déjame decirte que si en lo que tú te estás deleitando es algo terrenal, híjole, hermana, hay peligro ahí. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado anteriormente en otros segmentos que lo terrenal puede ser temporal. Lo terrenal, por ejemplo, cuando alguien está esperando terminar una casa y ahí pone todo su esfuerzo, todo su vivir, trabaja para agregarle a la casa, trabaja para hacerle, todo su plan, su deseo, su pasión está en esa casa. Y imagínate que viene una tragedia ahorita, de la tormenta que hubo hace unos días, una palmera se quemó y pasó a la casa y se quemó toda la casa de esa familia, hasta carros adentro. Imagínate que para esa familia su deleite o su plenitud, toda su vida hubiera sido para esa casa, todo su esfuerzo, su vigor, su energía, su economía, su pasión, hubiera sido para esa casa. Imagínate. Entonces, donde nosotros pongamos nuestro deleite no debe de ser nada terrenal, no debe ser incluso una relación. Hay madres que, por ejemplo, para ellas todo su amor, toda su pasión, todo su deleite está en un hijo y resulta de que el hijo crece y se va, hace su vida. A lo mejor el hijo se fue a estudiar a Europa, a lo mejor el hijo se casó, hizo su propia familia. Por eso nosotros no podemos poner nuestro deleite en nada temporal, porque lo temporal es corruptible, lo temporal puede fallar, lo de la tierra, lo que esté terrenal, todo lo que nosotros pudiéramos estarnos deleitando y que vivamos para eso, tenemos que tener cuidado. Tiene que venir de parte de Dios. Por eso el salmista decía, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces yo me hubiera perdido en mi aflicción. Si tú te das cuenta que tú no estás viviendo plenamente la vida, no te estás deleitando en la vida, es porque no has encontrado en la palabra de Dios, no has encontrado en la presencia de Dios, en Dios, tu deleite. Y cuando Dios no es tu deleite, cuando Dios no es tu todo, cuando Dios no es tu mayor fuerza, donde tú más agarras esa fuente donde te llenas, esa fuente donde tienes tu confianza, tu esperanza, y tú basas
toda tu vida en otra cosa, te vas a dejar ir por la aflicción. Vas a perecer, vas a vivir pereciendo poco a poco. Te lo voy a poner de otra manera. El que no vive para Dios vive pereciendo día a día. Lo voy a volver a decir. El que no vive para Dios, es que su esperanza no está en Dios, vive muriendo cada día. Nada más está sobreviviendo. Es como si estuviera en un mar y estuviera tratando de nadar todos los días para llegar a la orilla. Cuando Jesús está a un lado de ti, tú te estás ahogando en medio del mar, quieres llegar a la orilla a salvo, y Jesús está a un lado de ti en una barca y te dice, súbete y deleítate en mí. Y yo te voy a llevar a la orilla. No te tienes que preocupar tú por nada, tú no tienes que patalear, tú no tienes que gritar, tú no tienes que nadar, tú no tienes que manotear. Yo, en tus fuerzas, no vas a llegar a la orilla. Estás nada más sobreviviendo, porque como estás haciendo movimiento, piensas que estás viviendo. Hay veces que pensamos que porque tenemos muchas actividades, tengo mi vida bien ocupada, tengo mi vida bien exitosa, tengo todo lo que anhelo, todo lo que quiero, todo lo que quiere mi carne, ya estoy viviendo. Hay gente que le llama vivir en plenitud cuando tiene las cosas materiales que quiere o la relación que quiere. Es decir, hay gente que dice, pues tengo mi buen carro, tengo mi casa, mis hijos están bien, vivo mi vida plenamente, vivo bien feliz. Pero eso no es vivir plenamente. En algún momento, y ayer hablaba poquito de eso, como la tormenta esta que cayó aquí, era un día soleado, el día estaba hasta caluroso, bien padre, y de repente en la madrugada, a la 1:30 de la mañana, ¡fum!, se dejó venir algo bien feo, horrible se puso, el 80% de la energía eléctrica se fue, muchos accidentes porque se cayeron láminas, porque se cayeron anuncios, casas quemadas, se fue la electricidad en muchas partes, se inundaron avenidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida nos sorprende. Ahorita tú puedes decir, yo vivo bien, plena, bien contenta, mis hijos están bien, mi matrimonio está bien, tengo mi casa, mi carro, mi sueldo, mi profesión o mi negocio. No sé, hay gente que dice, vivo muy bien, pero no está basando esa plenitud, ese bien, ese vivir en Dios. ¿Y qué pasa? Que el día de mañana puede eso acabarse. Eso se puede ir muriendo. ¿Y qué pasa cuando nosotros no estamos viviendo, cuando nosotros entendemos vamos a decir, este secreto, lo vamos a decir así, o este secreto de la vida, que Dios nos creó? ¿Estamos de acuerdo todos en eso, en que Dios nos creó? O al menos que yo sepa, nadie viene del chango, a todos Dios nos creó. Y nos creó con un propósito. No creas que Dios te hizo nomás porque sí. Dios no te hizo para que nacieras, crecieras, te reproducieras y murieras. No. Dios te hizo dentro de todo ese desarrollo, te hizo con un plan. Y Dios quiere que ese plan se cumpla en ti. Ya dije anteriormente, algunas su plan es ir a predicar a las naciones, algunas su plan de Dios para ti es que tú seas mamá de alguien y le enseñes de Dios. Para algunas el plan de Dios es que tú estés en un matrimonio y ayudes a ese varón a que conozca a Dios. Para cada quien el desarrollo de su plan, de su proyecto que Dios tiene para cada quien es diferente y lo debemos de vivir. Es ahí cuando vamos a vivir plenamente. Pero muchas veces nosotros no estamos viviendo ese proyecto que Dios tiene para nosotros. Y eso es solamente sobrevivir. Tú puedes ver personas que no tienen nada material, o que a lo mejor no tienen lo que quisieran, lo que soñaron un día. Una casa de 2 pisos con patio, un carro que no me deje cada esquina. Yo anhelo una camioneta grande. Y a lo mejor no tienen lo que desean, pero viven tan felices, viven deleitándose, viven con plenitud, viven la vida así como que, ya, qué bonito, mañana tengo este proyecto, viven anhelando proyectos, viven planeando su vida, viven estructurando planes para la obra de Dios, para enseñar, para crecer espiritualmente. Y esas personas viven con
más plenitud, viven con deleite, viven deleitándose. Así como dijo el salmista, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces yo estuviera pereciendo en mi aflicción. Si tú basas tu felicidad en algo material, en una relación, vas a vivir aflicción tarde o temprano. Eso en lo que tú pusiste todo tu vigor, toda tu fuerza, todo tu empeño, te va a causar aflicción si no tienes primero a Dios. Claro que en el mundo tendremos aflicción. Todos vamos a tener aflicción en el mundo. Los que crean en Dios, los que no crean en Dios, los que sean cristianos, los que vayan a la iglesia, los que no vayan. Todos, porque dice la palabra que todos pasaremos aflicción en el mundo. Eso es parte de ser humano, de vivir en esta tierra, pasar aflicciones. No crean que los que creen en Dios y los que se deleitan en su palabra no pasan aflicciones, las pasan, pero las pasan deleitándose en Dios, las pasan confiando en Dios, las pasan esperanzados en que mañana, después de esta tormenta, hoy está una tormenta terrible, terrible la tormenta, y se oye que viene otra peor más adelante, pero aún así yo sé que mañana va a salir el sol, y yo sé que Dios está al control de todas las cosas, de todas las cosas. Ese día de la tormenta, se oían las láminas, como que algo se volaba y pasaba por todos los techos, un montón de cosas, se oían transformadores que tronaban, se iba la luz por mucho tiempo y a oscuras, de veras bien feo, y oías la ráfaga del viento, luego de lluvia, luego de trueno, y luego de relámpago. Muy feo estuvo, al menos aquí donde yo estaba, pero había también en el fondo una tranquilidad. Porque yo me acuerdo que yo le decía a mi hija, le decía, hija, pues ¿quién hizo el viento? ¿Quién hizo la lluvia? ¿Quién hizo los relámpagos? Los hizo Dios. Dios hizo la tormenta. Y Dios manda la tormenta, no la tormenta Dios. Así dile tú a tu aflicción. Así dile tú a lo que te tiene ahorita, que te está controlando. Dile, tú no eres mayor que Dios. Dios es mayor que tú. Tú no le mandas a mi Dios te manda a ti. Así dile a lo que te tiene ahorita afligido y empieza a deleitarte, empieza a vivir este día, disfruta este día. Siempre en el día vas a encontrar algo en que deleitarte, algo que disfrutar. No te enfoques en las cosas que están saliendo mal, no te enfoques en las cosas que no tienes, no te enfoques en lo que tuviste antes y ahora ya no lo tienes. No te enfoques en lo que se está perdiendo, enfócate en las cosas buenas que tienes y enfócate en quién es tu Dios. Eso es lo que te va a ayudar a estarte deleitando. El deleite no es estar, bien a todo dar, bien con paz y ja, 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 jijiji, y estoy en medio de un problemón. No, eso sería una falsa felicidad. El deleitarte, el vivir la vida en plenitud de gozo, es tener paz, confiando quién es tu Dios, tener tranquilidad, ser manso, tener mansedumbre, buscar la sabiduría, no dejar que la ansiedad, no dejar que el temor, que la aflicción nos domine. Pudieran llegar todos esos sentimientos, sí, esas emociones pueden llegar en el momento de la aflicción, pero inmediatamente nosotros tenemos que recordar de nuevo quién es mi Dios. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo se logra todo esto? Haciendo lo que dice este Salmo 119, 92. Y yo te recomiendo que si estás pasando un momento de aflicción, ve a tu Biblia, abre los Salmos, busca el Salmo 119 y léelo todo. Ahí te va a hablar Dios. Salmo 119 es una oración del afligido. Y fíjate lo que dice. ¿Cuál es la clave para yo pasar de la aflicción al deleite o de sobrevivir a vivir? La clave está en tu buscar en su palabra, en tu buscar en su escritura las promesas, en tu recordar en la escritura quién es tu Dios, quién es el Dios al que tú sirves, recordar que Él te planeó, recordar que Él está en control, recordar que Él es Dios todopoderoso, recordar que Él es un Dios bien grande, recordar que Él es un Dios poderoso. Yo en lo personal ahorita estoy pasando una situación, ahí para mi papi lo van a operar y
y me quiso entrar un poco de temor así, porque es una operación en su corazón. Me quiso entrar temor y todo, pero yo me acordé, cuando yo estaba orando por él, yo me acordé de una promesa que Dios me dio hace muchos años, o sea, hará como unos 6 o 7 años, yo creo. Estaba en una iglesia y yo le decía a Dios, ay Dios, le decía, ¿cuándo va a venir mi familia a la iglesia? ¿Cuándo ellos van a creer en ti? Pero no como religión, sino creer en ti, así como su todo, así que te tengan en su corazón, que se deleiten en ti. ¿Cuándo, Señor? Y en eso en la iglesia estaban pasando una película de que Dios era el creador y cómo Dios hacía el universo y cómo Dios en su infinita sabiduría y en que Dios tiene todo bajo control, explicaban en el video cómo Dios separó exactamente la tierra del sol, que ni un metro más cercas, porque si no la tierra se calentaría y explotaría, pero tampoco un metro más lejos está, que si no se congelaría. Fíjate, así de exacto es nuestro Dios. Y explicaban cómo Dios había hecho cada estrella exactamente separada, para que no chocaran, no explotaran y no hubiera un desastre en el universo, como explicaban cada bebé, un embrión en el estómago, se hacía cada una de sus pestañas, sus uñitas, y que la uñita salía del dedo y la pestaña del ojo, no la pestaña de un hombro o una uña que hubiera crecido en el cachete, no, sino que cada cosita en su lugar, Dios teniendo control de cada cosita diminuta. Y como yo acababa de preguntar a Dios que cuando mi familia iba a venir a sus pies, en específico mi papá, yo le decía, no, Señor, pues mi mamá sí, yo creo que sí, ella sí, mis hermanos, pues yo creo que ahí puedo ser también, pero ay, Señor, mi papá, ¿cuándo él va a venir? Y yo me afligía mucho. Yo cometí el error en ese momento de decir, ay, no, yo creo que mi papá, él no creo que vaya a conocerte así como el Dios verdadero y se vaya a gozar de ti, Señor. Y él y en eso que estaba viendo el video de cómo Dios hacía el universo, y me dijo Dios en ese momento, no soy yo el Dios que hizo los cielos y la tierra y el sol y la luna y las estrellas, que es para mí el corazón de tu papá. ¿No puedo yo acaso, que lo crié, yo lo hice, hacer que el corazón de tu papá venga a mí? Y en ese momento, a mi papá le gusta mucho bailar cuando pone sus canciones así en el estéreo, ¿verdad? Y yo miré así como mi papá estaba en el altar en una iglesia danzando, bailando así las alabanzas, como los señores esos que cuando están las alabanzas de júbilo se paran a adorar a Dios. Y yo lo miré a él así adorando a Dios ahí en el altar en una iglesia. Y en ese momento yo me quedé con esa promesa, te estoy hablando de hace muchos años. Y entonces ahora que lo van a operar y todo eso, me acordó Dios de esa promesa. Me dijo, él no va a perecer, no tengas miedo, yo estoy bajo control. Yo te di una promesa que él iba a danzar, que su corazón iba a ser mío. Y yo te dije que si yo era el creador del universo, yo separé el sol de la tierra exactamente a la distancia necesaria. Yo hice cada estrella, yo pongo cada pestaña en cada ojo de cada bebé que nace, de cada embrión. Yo pongo cada uña en cada dedo y tengo control de cada situación y soy el todopoderoso y yo tengo todo bajo control. Yo te dije que yo estoy en control ahorita en esto. Así que esa es la plenitud que yo tengo. Esa es la plenitud que yo tengo. Esa es la plenitud que te estoy compartiendo el día de hoy. Ten esa plenitud en tu corazón. Eso es el deleite de Dios. El leer su palabra y agarrar una promesa que está ahí y decir, me deleito, me quedo con esta promesa, la mastico, la vivo y cuando quiera venir el amargo, el sabor amargo de la vida, yo me vuelvo a deleitar, vuelvo a tomar lo dulce de la palabra de Dios. La vida no es dulce, la vida es amarga. La vida muchas veces se vuelve terrible, se vuelve pesada, se vuelve áspera. Vamos a pasar de una tormenta a otra y de una situación a otra áspera. Pero nosotros, los que creemos en Dios, no en una religión, no en una persona, en Dios, nos deleitamos en su palabra. Es decir, nos quedamos con su palabra prometida, su palabra que Él nos promete. Y en medio de la aflicción,
podemos aguardar esa promesa. Pase lo que pase, Dios está en control de las cosas. Donde no alcanza mi mano, empieza la mano poderosa de Dios. Así que te comparto esta palabra, este devocional. Espero que haya sido bendición para tu vida, que tú también te deleites esta mañana en el Señor, que esa aflicción, le digas: aflicción, tú no eres más grande que mi Dios. Mi Dios es todopoderoso, mi Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, mi Dios está en control. Yo me deleito en tu escritura, Señor, yo me deleito en tu palabra. Abre tu Biblia, léelo, empieza, si no sabes, por salmos, por proverbios, busca en la escritura. Cuando la vayas a abrir, dile: Señor, háblame, papá, háblame, Dios, yo quiero también deleitarme en tu palabra en medio de todo esto. Y abre las escrituras y agarra. Mira, hay veces que no tienes que leer 3, 4 capítulos, ni 3, 4 páginas, ni quedarte media hora leyendo. Hay veces cuando tú estás buscando, en un pedacito papá Dios te va a hablar, en un pedacito que leas te va a hablar papá Dios. Y cuando tú te estás deleitando en algo, cuando algo te sabe sabroso, te sabe rico, te vas a quedar leyendo y leyendo y leyendo, porque te va a estar alimentando y te vas a estar deleitando en eso. Así es que esas son las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra, y hay que deleitarnos en eso. Y hay que aprender a vivir la vida en plenitud y no estar sobreviviendo. Si usted está sobreviviendo, no desperdicie más un día de vida. No deje un día más de vida de decir: ay, aquí lo vivo nomás porque sí. Mira, hay mucho que hacer, hay mucho que ayudar, hay mucho que servir. Hay muchas personas que necesitan un servicio. Ahorita yo que ando lastimadita de mi espalda, la verdad, no me puedo ni vestir. Y me quedé pensando hace rato, porque no me podía cambiar, y me quedé pensando y dije: ¿cuántas personas habrá que no se pueden cambiar? ¿Cuántas personas habrán que en ese momento quieren bañarse o quieren cambiarse, ponerse ropa interior limpia o calcetines, y no se pueden mover, no se pueden cambiar? Y dije: wow, Señor, todavía hay mucho que servirte, y a veces uno no se da cuenta de las necesidades de otras personas. Cuando tú dejas de enfocarte en tus necesidades, en tu mundo, y te enfocas en servir a otros, tus problemas a veces se hacen más pequeños, mínimos. Amén. Y eso es como nos deleitamos en Dios también, nos deleitamos sirviendo a Dios, siendo las manos y los pies de Dios aquí en la tierra. Bendigo tu vida y bendigo tu día, y espero que a partir de este momento, ora mi corazón, que usted esta palabra le haya dado plenitud en su corazón, le haya dado un deleite en su corazón, y que este día usted lo viva en plenitud, en deleite, y que no lo esté viviendo en aflicción. Bendigo sus vidas, nos miramos muy, muy pronto.